Actualmente Internet es una vasta y compleja red de sitios y de páginas que están interconectados entre ellos. Y como podemos ver en esta imagen generada por el proyecto OPTE, Internet es un lugar muy cambiante y muy difícil. Cada uno de los puntos que hay en este mapa es una página web o es un servidor web, y las relaciones que hay entre ellos están representadas por las líneas que los conectan. En este caso podemos ver cómo esas líneas pues apuntan muchas veces a ciertos sitios que tienen un tráfico muy alto, que son los sitios de mayor tráfico, sitios como el propio Google, Yahoo, Wikipedia, YouTube, y sitios que están muy referenciados por otros sitios porque tienen vínculos hacia ellos, aparecen resaltados en color blanco. Entre más brillante sea el color del punto, significa que es un sitio que tiene más relaciones con otros. Justo de aquí es donde viene el tema de relevancia. Para poder hacer buen posicionamiento en buscadores, o para poder hacer buen marketing de buscadores, es necesario que entendamos cuáles son las reglas en las que trabaja esta red de sitios, cómo se crea relevancia a través de contenido, y sobre todo necesitamos entender cuáles son las formas en las que la gente busca y encuentra información. También necesitamos entender cuáles son las maneras en que los buscadores interpretan esa información, para de esa manera, cuando estamos construyendo nuestros sitios web, podamos hacerla de una forma que esté orientada justo a respetar y a refrendar las reglas de las máquinas de búsqueda, de manera que puedan encontrar el mejor resultado dentro de nuestro contenido. El mercado de búsqueda no es un mercado de búsqueda, no es una plataforma que esté unificada. De hecho, no hay un solo buscador que cubra el 100% de los casos, y dependiendo hacia qué tipo de segmento de mercado vayamos o en qué país estemos, el uso de buscadores varía. Aquí en México podemos decir que tenemos una mezcla muy simple, donde Google es el responsable de más o menos el 80% de las búsquedas web que se hacen en un día, con Bing y Yahoo correspondiendo con el otro 18%. De hecho, ahí es interesante porque Yahoo utiliza el mismo algoritmo de búsqueda de Bing. De hecho, lo comparten. Entonces, todas las reglas que aplican a Bing aplican a Yahoo. El otro 2% se compone de otros buscadores que son buscadores de nicho o son buscadores específicos para ciertos sitios. Aquí en México tenemos sitios como Sección Amarilla, tenemos directorios como OCC, el buscador de YouTube, o los buscadores particulares de cada sitio, que componen ese 2% que es la cola larga del segmento de búsqueda. Durante este curso nos vamos a enfocar a estos dos principales buscadores, por un lado Google y por el otro Bing, que con eso cubrimos un 98% de las posibilidades de búsqueda de lo que ocurre en México. Se comportan de manera más o menos similar, pero por mucho no son los únicos buscadores, y tenemos que tener en cuenta que así como estos buscadores cambian constantemente, también aparecen buscadores nuevos cada cierto tiempo. Entonces tenemos que tener un ojo aquí para estar atentos a las cosas nuevas que salen, tanto los cambios en las reglas de estos buscadores como el surgimiento de buscadores específicos que puede ocurrir más adelante. Tenemos que ver también qué es lo que la gente está buscando, es decir, qué es lo que motiva a la gente a buscar contenido. Normalmente las personas buscan tres clases de contenido, o tienen tres clases de motivación para realizar una búsqueda. Lo primero vamos a llamarlo el hacer, es decir, búsquedas transaccionales. Están buscando cómo hacer algo, cómo comprar un boleto de avión, cómo escuchar una canción, cómo descargar software, cómo comprar en línea, cómo hacer algo. Es decir, quieren habilitarse para poder hacer alguna acción a través de Internet que ellos no saben o dónde realizarlo o cómo realizarlo. La segunda intención es lo que llamamos el saber, y tiene que ver con búsquedas informativas. Es decir, el usuario no está buscando accionar algo inmediatamente, sino informarse antes de hacer una acción. Es decir, puede que esté buscando información para una clase, puede que esté buscando un video para una presentación, puede que esté buscando un restaurante, o puede que esté buscando un lugar donde tomar una clase. Varía mucho, pero tiene que ver más con informarse y con educarse. Finalmente, el tercer criterio en la búsqueda de una persona tiene que ir con el ir, que tiene que ver con búsquedas de navegación. Estas son cuando una persona quiere ir a un sitio particular pero no sabe cómo llegar, y está buscando por nombre alguna red social o el sitio de una marca,
el sitio de una compañía o el sitio donde hay información acerca de un producto y que esta persona quiere abundar más acerca de la información que tiene precisamente ese producto. La pregunta que hay que hacernos es, cuando una persona busca algo y llega a nuestro sitio, ¿se queda satisfecho con lo que encuentra? Y esta es una pregunta muy importante, porque así como es relativamente sencillo publicar mucha información, mucha no significa que esa información sea relevante o sea útil. Y el tiempo de una persona cuando está navegando por internet en muchos sentidos es limitado, sobre todo en vista de la enorme cantidad de páginas que puede acceder. Entonces, una persona que a través de la máquina de búsqueda llega a un sitio que no le responde a la necesidad que lo llevó ahí, corresponde con una mala búsqueda. Y ahí tenemos que entender justo que el chiste del buscador es entregar resultados relevantes a sus usuarios. Si una máquina de búsqueda entrega información al usuario que no le es útil, que no es relevante o que no satisface lo que quiere hacer, lo que quiere conocer o a dónde quiere ir, entonces la máquina de búsqueda no funciona. Las máquinas de búsqueda están construidas bajo esos criterios. Entonces, de nuestro lado tenemos que tener la responsabilidad de que el contenido que la gente navegue en nuestro sitio corresponda tanto con la intención como con los criterios de búsqueda que llevó al usuario a nuestro sitio en primer lugar. Lo primero que tenemos que hacer aquí para hacer una prueba es algo tan simple como buscar algo en internet. Y es el primer diagnóstico que debemos hacer. Entramos a un buscador y escribimos algo. En este caso yo puse aquí en la tarjeta mi nombre para ver en qué sitios me están mencionando o qué es lo que ve la gente cuando escribe mi nombre. Eso es importante y es el primer diagnóstico para saber cuáles son los resultados de búsqueda orgánicos que existen en ese momento. No significa que sean los mejores o que estén los más alineados a lo que yo quiero dentro de mi estrategia, pero es una primera corrida para saber qué es lo que está diciendo el buscador y cómo la experiencia de otras personas en plataformas similares. Esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla, simplemente abran su máquina, diríjanse a google.com o a bing.com, escriban el nombre de su marca, escriban el nombre de su producto o escriban lo que ustedes deseen saber cómo es que otras personas lo ven. Después de esto, pues podemos ver cómo diferentes sitios apuntan cuáles son los comentarios y cuál es el contexto de que esos sitios nos mencionan. Ahí es donde tenemos que revisar si es un contexto que nos favorece o no, y sobre esto tenemos que trabajar en dos factores críticos. Primero, la relevancia. Eso es que el buscador sepa relacionar con unas cuantas palabras si el contenido de un sitio web está relacionado con la intención de búsqueda de un usuario. Simplemente con escribir la palabra manzana puedo tener muchos resultados, pero la palabra manzana tiene significados diferentes en contextos diferentes. Entre más específica sea la búsqueda, es mejor. La relevancia tiene que ver con cómo el resultado que me entrega el buscador tiene que ver con lo que el usuario está buscando. Y los buscadores se han vuelto muy sofisticados en este sentido. Tienen ya muchos procesos internos que los usuarios no ven, que resuelven justo este tema de relevancia, analizando criterios de búsqueda anteriores, analizando lo que otras personas en el mismo sector o de la misma edad han buscado antes, o cómo esas palabras han llevado a personas a sitios, de manera que han encontrado lo que estaban buscando. Nuestro trabajo ahí es justo conectar los criterios de búsqueda, las palabras que una persona pone en la caja del buscador, con el contenido de nuestro sitio para entregar un resultado que sea relevante, es decir, que resuelva la necesidad de la persona que busque. Lo segundo es importancia. Dentro de las variadas páginas que nos puede mostrar un buscador, todas pueden que tengan cierto grado de relevancia. Los buscadores siempre tratan de organizar los resultados de búsqueda de lo más relevante a lo menos relevante. Pero incluso dentro de lo más relevante, digamos los primeros 10 o 20 resultados de búsqueda, siempre habrá algunos que destaquen. Y aquí es donde viene el tema de la importancia, es decir, cómo otros sitios ayudan a que ese resultado destaque de los demás al respaldarlo en términos de que avalan lo que el sitio está diciendo. En el sentido de SEO, importancia tiene mucho que ver con popularidad, es decir, qué tantos otros sitios hacen mención de nosotros sobre ese tema en particular.
Y ahí es donde tenemos que ver también de que el posicionamiento en buscadores, o SEO, no tiene nada más que ver con lo que hacemos en nuestros sitios, sino tiene que ver también mucho con lo que otros sitios hacen alrededor de nuestro contenido. Y es otra parte que tenemos que trabajar. Si tuviéramos que resumir algunas de las recomendaciones básicas de cada buscador, vamos a empezar con las de Google. Lo que nos dice Google al respecto es que hagamos las páginas para los usuarios, no para las máquinas de búsqueda. Es un tema muy común cuando trabajamos con programadores o con gente técnica que escriben palabras, que escriben cosas pensando cómo las va a interpretar el algoritmo, cuando deberíamos tomar en cuenta que quien en realidad va a escribir esas palabras son personas. Entonces, más que escribir para las máquinas, tenemos que escribir para las personas. Hay una técnica que Google castiga bastante, de hecho, que se llama cloaking, y tiene que ver con enmascarar contenido o hacerlo pasar por otra cosa. Es decir, aprovecharnos de algún tema que sea relevante actualmente o que esté de moda, y a través de ese contenido que no tiene nada que ver con el nuestro, tratar de jalar tráfico a nuestro sitio. Y esto es una técnica terrible. De hecho, Google castiga a los sitios que hacen esto, y lo que debemos hacer es buscar que nuestro contenido sea relevante por sí mismo. Google también nos pide que creemos sitios con una jerarquía clara y con enlaces de texto, y donde cada página debe estar accesible, al menos en una especie de link o de enlace dentro del propio sitio. Vamos a hablar de esto más adelante, cuando vamos a la sección de links. Google nos pide que creemos sitios con información útil y enriquecida, y de escribir páginas que escriban de manera clara y exacta el contenido que vamos a compartir. Cuando hacemos contenido muchas veces es mejor hacer las cosas puntuales y breves que simplemente generar mucho contenido. Aquí en posicionamiento en buscadores la cantidad de contenido es irrelevante. Lo que estamos buscando es justo la calidad del contenido, que se expresa, como habíamos dicho, en términos de relevancia e importancia. Y es en lo que nos debemos enfocar. Finalmente, tenemos que utilizar etiquetas en las direcciones web descriptivas y amigables con las personas. Y esto tiene que ver en la forma en cómo se hacen las páginas web y también en las direcciones web que creamos al publicar páginas en Internet, para que la gente las pueda recordar y pueda encontrarlas fácilmente. Del lado de Bing, Bing utiliza criterios muy similares, aunque la verdad, los criterios de búsqueda de Bing y de Google, aunque son parecidos en intención, se ejecutan de una manera muy diferente. Entonces, siempre que hagamos esto de hacer un análisis o una revisión sobre posicionamiento en buscadores, tenemos que ver también la manera en cómo se ve tanto en Bing como en Google. Es el doble de trabajo, pero es un mejor resultado. Y como vimos, Bing, si no es un buscador que sea dominante actualmente, sí lleva al menos el 20% de la cuota de los buscadores. Entonces, es importante que nuestro contenido pueda estar accesible también a través de nuestra plataforma. Bing lo que nos dice es que debemos asegurarnos de tener una estructura limpia y con etiquetas de las direcciones web del sitio. Y esto tiene mucho que ver con la última recomendación que nos hacía Google anteriormente. Debemos asegurarnos que el contenido no esté dentro de aplicaciones como aplicaciones Flash, JavaScript o Java o cualquier otra de esas. Y eso tiene que ver con la forma como los buscadores tienen acceso a ese contenido. Aunque el uso de sitios hechos en Flash ya está muy en desuso, todavía hay muchas personas que mantienen sitios con contenido interactivo que está hecho en alguna plataforma únicamente accesible a través de un plugin. Hay forma de darle vuelta a esto, pero lo más recomendable, también hablando de dispositivos móviles, es que este contenido exista fuera de este tipo de aplicaciones propietarias y que pueda ser accesible sin más a través de un navegador web. Bing también nos recomienda utilizar el contenido que esté enriquecido con etiquetas y basado también en lo que los usuarios normalmente buscan, es decir, que redactemos nuestro contenido en la forma en como la gente espera que lo encontremos, y también que ese contenido esté actualizado y que se refresque con regularidad. Finalmente, Bing nos pide que no coloquemos texto dentro de imágenes, que es algo que es muy común en técnicas de diseño web, de colocar, por ejemplo, direcciones, números telefónicos o nombres de personas o correos dentro de imágenes que se colocan en la web, a veces por un sentido estético.
El problema es que cuando este texto es parte de una imagen, el buscador es incapaz de detectarlo, y por lo tanto ese contenido es invisible para las personas. No está mal hacerlo siempre y cuando no sea información que sea crítica o que la gente esté buscando. En caso que lo fuera, hay maneras para optimizar ese contenido y las vamos a explorar en un momento más. Entonces, nos quedamos con la pregunta, ¿cuál es el mejor buscador? ¿Cuál es el buscador más potente? Ya habíamos hablado de la mezcla entre el buscador de Bing y el buscador de Google, pero no son los únicos. Y también tenemos un montón de criterios que, si bien muchos los comparten, como habíamos dicho, también son diferentes. Vamos a tratar de ver en este módulo criterios que aplican a todos los buscadores, independientemente si es Google o si es Bing. Vamos a tratar cuando sean cosas específicas de cada uno, y habrá cosas que vamos a asumir que funcionan simplemente en ambos, pero es nuestro trabajo revisarlos. Respecto a SEO, o a posicionamiento en buscadores, hay muchos mitos o muchas ideas erróneas acerca de cómo funcionan los buscadores. Y esto es un tema porque estos mitos han favorecido la creación de muchas ideas que no necesariamente favorecen que el contenido se pueda ser más descubrible, sino al contrario, a veces lo ofuscan o crean expectativas que no son reales. Lo que debemos tener en cuenta siempre es eso. Tenemos que crear contenido que la gente pueda encontrar de forma rápida y sencilla. Y todo lo demás, pues, es desechable. Mucha gente cree que su SEO va a mejorar si envían los sitios directo a los buscadores, pero como decía, esto funcionaba en la primera versión de Yahoo. Actualmente ya ningún sitio acepta que la gente publique directamente sus creaciones en ellos. Entonces los buscadores ya no piden que la gente los acceda, sino que los descubran por ellos mismos. También mucha gente cree que el posicionamiento en buscadores va a mejorar si mejoran o aumentan la cantidad de etiquetas meta o meta tags, como los llaman. La verdad es que esto era cierto hace algunos años, pero conforme ha ido haciéndose más sofisticados los buscadores, el uso de las etiquetas meta también ha ido cayendo en importancia. Ya los sitios no analizan únicamente las etiquetas meta, sino todas las palabras que hay en un sitio web. Entonces tenemos que enfocarnos no únicamente en estas palabras, de hecho cada vez menos en ellas y más en el contenido real que la gente va a ver. Al final las metaetiquetas únicamente son para la página, no para la gente. Mucha gente cree que el SEO mejorará si incrementa la densidad de palabras o de etiquetas. Como había dicho antes, en realidad no. Lo que debemos tener en cuenta antes que la cantidad de información es la calidad de la misma. Y muchas veces un contenido que sea puntual y eficiente resulta en mejores resultados que un contenido más grande o más desconectado o desorganizado. Hay quienes creen que también pagar sistemas de publicidad o de posicionamiento en línea va a mejorarlo. Muchos de estos sistemas de posicionamiento lo que hacen es que crean enlaces en sitios fantasma o en sitios automáticos que andan en la web, que tienen poco tráfico, pero que creando esa relación con los sitios, nuestro sitio va a volverse más popular. En realidad esto ya no es cierto, y de hecho es una forma de hacer spam, en el sentido de que si sitios que no tienen tráfico y no son relevantes apuntan a nosotros, entonces heredamos su relevancia, que es ninguna. Entonces, hacer este tipo de técnicas no nada más no funciona ya, sino que también muchas veces resulta en una penalización por parte de los buscadores, precisamente porque estamos tratando de crear, de fingir o de enmascarar contenido no relevante como si lo fuera. También mucha gente cree que el SEO mejorará si insertan links que referencien su propio sitio. Y si bien eso es útil, en cierta manera, en realidad es que no ayuda en el posicionamiento, porque son ligas que aparecen dentro del mismo sitio. Seguramente van a mejorar la navegación del propio sitio siempre y cuando tengan sentido dentro de lo que una persona espera encontrar. Pero encontrar un sitio que también tiene demasiadas ligas en el contenido principal puede ser un distractor para el usuario. Mucha gente cree que SEO se trata de emular contenido popular, de tomar contenido de otros sitios que la gente está buscando, que aparece en los primeros resultados de búsqueda cuando utilizamos ciertas palabras, simplemente con copiarlo y pegarlo en nuestro sitio no adquirimos esa relevancia. La relevancia la genera el contenido, pero es asignada a los sitios, no al contenido. Entonces copiar y pegar contenido de otros no funciona, y de hecho nos arriesgamos a que otros sitios nos penalicen.
También mucha gente cree que el SEO mejora si creamos contenido por duplicado. Si hacemos la misma página varias veces dentro del mismo sitio, pero tampoco funciona. Como quedamos, si tenemos contenido duplicado, entonces es más fácil discriminar cuál es el que es realmente útil. Aquí lo que queremos es que el contenido sea claro y puntual. Mucha gente cree que si compra muchos dominios web, si compra el .com, el .net o variaciones de un dominio, va a mejorar su SEO. Y en realidad no. Cada uno de ellos es considerado como un sitio aparte. Finalmente, mucha gente cree que si inserta enlaces de sitios populares hacia el suyo, su SEO mejorará. Y sí puede mejorar, pero hasta cierto punto. Sobre todo que también esos enlaces tienen cierta caducidad y conforme va pasando el tiempo, se van relegando y van perdiendo importancia. Todos estos mitos y muchos más que hay han sido popularizados por personas que no comprenden completamente cómo es la forma en que funcionan los buscadores y sobre todo no entienden o simplemente desprecian la forma en cómo la gente busca realmente contenido. Entonces, pues vamos a ver realmente cómo funciona para poder hacer un SEO que sea bueno, que sea eficiente y que esté orientado a resultados.